buenas tardes con todos. Gracias por asistir a este webinar. En nombre de Buller Falla Escurra Más, les damos la bienvenida a esta sesión y agradecemos que nos acompañen en este camino hacia el control de concentraciones en el Perú. Como muchos de ustedes saben, en noviembre de 2019 se aprobó en el Perú el Decreto de Urgencia 013-2019, que aprueba e busca implementar en el país un régimen de control de concentraciones de alcance general y aplicable a todas las industrias. Inicialmente, según lo dispuesto por esta norma, el régimen debía entrar en vigencia en agosto de este año. Sin embargo, recientemente una modificación legislativa, introducida en mayo de este año, ha cambiado el inicio de la vigencia de esta ley. Con este cambio, la nueva ley de control de concentraciones entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2021. Según lo dispuesto en la norma, el régimen estará vigente por 5 años, y en este periodo, Indecopi, que es la agencia de competencia peruana, debe evaluar el régimen a fin de recomendar si se debe mantener con carácter permanente o no. Un cambio introducido también por esta modificación tiene que ver con la fecha de publicación del reglamento de la ley. A más tardar el 19 de noviembre de este año se debe emitir el reglamento de la ley. La emisión de este reglamento será clave para definir algunos conceptos que van a determinar, por ejemplo, qué tipo de operaciones se deben notificar, cómo se deben calcular los umbrales y en general para que las empresas y la agencia de competencia puedan tener mayor claridad sobre qué operaciones tienen y qué operaciones no tienen que pasar por el control de concentraciones en el país. En términos de su ámbito de aplicación, serán las operaciones que produzcan efectos sobre el territorio peruano y cumplan con los umbrales establecidos en la ley, las que deberán ser aplicadas y notificadas al Indecopi, en particular a la Comisión de Libre Competencia. Esto quiere decir que todas las operaciones de concentración que cumplan con los umbrales establecidos y que no hayan sido cerradas el 1 de marzo de 2021 van a tener que pasar y obtener una autorización previa del Indecopi. Además, en el caso específico del sector financiero y del sector del mercado de valores, además se requerirá contar con la autorización sectorial de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia del Mercado de Valores. En términos de los umbrales, la ley establece 2 umbrales concurrentes que se deben observar de forma conjunta en cada caso. El primero es el valor total de ventas de las empresas involucradas. Estas ventas deben ser igual o mayores a aproximadamente 145 millones de dólares. Y el segundo umbral establece que al menos 2 de las empresas involucradas debe tener cada una, cuando menos 22 millones de dólares de ventas en el país. En el contexto de esta nueva ley y sobre todo de la próxima reglamentación que, como comento, deberá ser emitida antes de noviembre de este año, conscientes de la importancia de aportar al debate público e identificar las lecciones aprendidas a nivel internacional sobre cómo administrar este tipo de regímenes, en Buller Falla Escurra hemos visto la necesidad de organizar esta serie de webinars para identificar esas lecciones aprendidas que nos puedan servir en la tarea que se nos viene con el nuevo régimen de control de concentraciones. Por eso, en esta segunda edición de esta serie de webinars, vamos a hacer una interesante parada en Chile. Chile, hasta antes de junio de 2017, tenía implementado un sistema de notificación voluntaria de operaciones de concentración económica. A partir del 1 de junio de 2017 se introdujo o entró en vigencia una reforma importante, según la cual se introdujo un sistema de notificación obligatoria para las operaciones que superen determinados umbrales, y además también se introdujo, entre otros aspectos, un mecanismo de notificación simplificada para operaciones de menor importancia. Esto quiere decir que las operaciones de concentración que produzcan efectos sobre el territorio chileno y cumplan con umbrales aplicables establecidos, deberán ser notificadas a la autoridad de competencia, en este caso la Fiscalía Nacional Económica de Chile. De forma similar a los umbrales establecidos en la ley peruana, en Chile se aplican 2 umbrales concurrentes, uno de ventas conjuntas de aproximadamente 107 millones de dólares y un umbral de ventas individuales de aproximadamente 19.4 millones de dólares.
Antes de presentar a nuestros panelistas y expositores en esta tarde, quisiera invitarlos a la siguiente edición de esta serie de webinars que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de julio, en el mismo canal y por la misma hora, a las 4 de la tarde y a través de Zoom. Esta será la tercera parada y revisaremos la experiencia colombiana. Contaremos con la participación de Alejandro García de Brigard y Jorge de los Ríos, abogados especialistas en temas de libre competencia, además de miembros del estudio de BFE. Con esto solo me queda agradecer especialmente a los expositores y amigos que nos acompañan en esta tarde e introducirlos. José Miguel Huerta es abogado y socio de Claro y Compañía en Chile, y Lorena Pavic es socia de Kerry, firma de abogados chilena. Ambos cuentan con amplia experiencia en la aplicación de políticas de competencia y particularmente en el análisis y notificación de operaciones de concentración económica. Antes de iniciar esta discusión, solo dos anuncios. Si tuvieran alguna pregunta, les agradeceremos formularlas a través del chat de Q&A que tienen habilitado en el Zoom. Y también al final del evento se les activará una encuesta que les agradecemos llenar para poder tener sus recomendaciones para las siguientes ediciones de estos webinars. Dicho esto, le cedo la palabra al doctor Falla para iniciar esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos su tiempo. Quiero agradecer también a Lorena y a José Miguel que nos han dado esta oportunidad de conversar a propósito de algo nuevo para nosotros. La primera vez que vamos a tener una regulación de aplicación general. Hasta ahora habíamos tenido uno focalizado en el sector eléctrico. A partir de marzo esto va a ser obligatorio y general. Y hemos escogido Chile porque Chile, digamos, ha vivido por muchos años con una regulación voluntaria, de notificación voluntaria, y pasó hace unos años por el mismo proceso y trance que nosotros vamos a enfrentar, ¿no? Y queríamos un poquito conocer de su experiencia, como lo ha señalado la doctora Cadenas. Y ahí yo quería empezar esta conversación preguntándole a Lorena para que nos cuente un poquito de manera general y para beneficio de los que nos escuchan, cómo es el régimen, cómo opera el régimen chileno y quiénes son las autoridades involucradas en esto, ¿no? Lorena. Perfecto, Alejandro. Bueno, primero, Andrea, Alejandro, gracias por la invitación. Creo que efectivamente nosotros transitamos por un proceso similar al que van a pasar ustedes ahora, y pasamos desde la incertidumbre y partir un sistema totalmente nuevo que había que de alguna manera sociabilizar con la autoridad y con los privados, a llevar 3 años, yo diría, de un sistema que ya se ha ido consolidando, que ha tenido ya algunos ajustes en temas de umbrales. Entonces creo que hay harto camino recorrido. Y también nos ha puesto, cosa que también le va a pasar a Perú, por un lado, una cosa son las operaciones locales, y otro también es que en las fusiones multijurisdiccionales, Perú ahora y Chile hace 3 años pasó a ser un actor más en el barrio, digamos, y un actor más que pasa a formar parte del ecosistema de merger control a nivel, digamos, más global. En términos bien simples, el sistema chileno, pareció lo que están estableciendo en Perú, es un sistema de control obligatorio para operaciones que cumplen con 2 requisitos. Un requisito sustantivo, que el acto sea una operación de concentración, que lo vamos a explicar en más detalle. Eso ya tiene un primer filtro que hay que discutir, qué operaciones efectivamente son operaciones de concentración y cuáles son otro tipo de operaciones, colaboración entre competidores. Un segundo filtro que es objetivo, que es umbrales de facturación, que también acá tenemos un requisito copulativo de exceder umbral individual y colectivo, que en el fondo, a diferencia de otras jurisdicciones que tienen mix de criterios, participaciones de mercado, valor de la operación, acá simplemente un criterio de facturación de ventas en Chile. Y cuando tú pasas esos 2 filtros, estás frente a una operación que obligatoriamente tiene que ser consultada ante la Fiscalía Nacional Económica, y las partes no pueden cerrar la operación hasta no obtener, en el fondo, la aprobación de la Autoridad de Libre Competencia. Y muy en simple, ¿cuáles son las autoridades que participan acá?
el merger control está alocado casi en su totalidad en la Fiscalía Nacional Económica. Las partes, una vez que en el fondo pasan los dos filtros y por lo tanto están frente a una operación notificable, tienen la obligación legal de notificar la operación ante la Fiscalía Nacional Económica, y la Fiscalía, en un proceso de fase 1 y fase 2, puede aprobarla pura y simplemente con condiciones, o si considera que genera riesgo, rechazarla. Por lo tanto, el ecosistema es fundamentalmente en la Fiscalía. En la ley, una cosa que yo creo que fue importante es que se delimitó bastante el rol de los terceros. Los terceros no pueden oponerse, no pueden presentar recursos, simplemente pueden aportar antecedentes en el proceso administrativo ante la Fiscalía, y es la Fiscalía al final la que toma la decisión. El único contrapeso que queda en el sistema es que solamente en los casos en que la Fiscalía decida retracción, en ese caso las partes de la operación, las partes notificantes, tienen derecho a presentar un recurso especial de revisión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en un procedimiento bastante acotado en plazo hacen una revisión de esta operación y pueden optar por, en el fondo, confirmar la resolución de rechazo o prohibición, aprobar la operación pura y simple, o aprobarlas con las medidas que hayan sido aportadas por las partes. Así que yo creo que es un ecosistema eminentemente administrativo, pero también creo que es un buen diseño institucional, que tenemos una revisión jurisdiccional de bastante rápida aplicación, y que ya tenemos una experiencia en el caso chileno. Lorena, una pequeña pregunta ahí. Es un sistema de notificación ex ante, previo. Esto tiene que ser hecho antes de que se cierre la operación. ¿Y está claro esa definición? ¿Qué significa? ¿Es el closing? ¿Hasta dónde puede llegarse? ¿Cuál es el límite? Sí, la ley es bien clara en que en el fondo, si uno está frente a una operación notificable, las partes tienen la obligación de notificar y se suspenden los efectos y no pueden cerrar la operación hasta que tengan el clearance. Cuanto antes, la guía dice que uno puede ir con cualquier acuerdo serio entre las partes, puede ser un MOU, incluso un NDA, y bueno, ya cuando uno tiene una promesa de compraventa, un SPA, uno ya ahí tiene que notificar. La obligación de suspender los efectos está clara. La Fiscalía ya presentó un caso de gun jumping en el caso de Minerva, cuando a pesar de que las partes habían notificado, decidieron cerrar antes de obtener la resolución de aprobación. Y por lo menos en eso la Fiscalía ha sido bien clara que no hay posibilidad de hacer carve-outs o de cerrar la operación sin notificarla, o una vez notificado antes de obtener el clearance. Ahora, esa resolución, acción presentada por la Fiscalía en el tribunal se llegó a acuerdo entre las partes, así que no hay una resolución del tribunal de cuál es el criterio, pero sí la ley es clara de que en el fondo es una notificación ex ante, y que las partes tienen que suspender sus efectos y no pueden en el fondo cerrar la operación antes de la aprobación. Gracias, Lorena. Andrea. Empezando por el tema de umbrales. ¿Cómo han sido definidos estos umbrales en Chile y qué umbrales se aplican actualmente? Lo mencioné brevemente, pero quizá nos puedas contar un poco más de detalle. Brevemente, los umbrales, como decíamos, son umbrales de facturación de ventas en Chile, y el requisito es copulativo. Hay un umbral de ventas por cada parte que participa en la operación de concentración y de ventas conjuntas. Ese umbral lo fija la Fiscalía Nacional Económica a través de una resolución exenta, y existió un primer umbral que se fijó el año 2016, antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, y al año y medio, apenas un año y medio de marcha blanca, digamos, del régimen de fusiones en Chile, la Fiscalía modificó ese umbral y lo elevó aproximadamente en un 30%. En marzo del año 2019, la Fiscalía modificó los umbrales, y los umbrales actuales son por parte aproximadamente 18 millones de dólares de ventas anuales, y el conjunto aproximadamente 100 millones de dólares de ventas conjuntas. Para la primera resolución, la Fiscalía se asesoró por economistas de libre competencia que analizaron el tamaño del mercado chileno para llegar a los umbrales originales, y el 2019, en la resolución exenta, la Fiscalía se basó fundamentalmente en la estadística interna de este año y medio, fundamentando que los umbrales habían quedado demasiado bajos y que por lo tanto se estaban revisando operaciones que claramente no generaban riesgos de competencia.
Con lo cual es una evaluación de la Fiscalía, puede determinar en función a cómo ven los casos si se modifica o no se modifica el umbral. No está establecido en qué casos específicamente los puede modificar. No, es abierto y es una facultad de la Fiscalía y demostró ser una medida correcta porque la Fiscalía rápidamente modificó el umbral y lo que uno ve desde el sector privado es que efectivamente se redujo drásticamente el número de operaciones que se notificaron y se pudieron focalizar los recursos en las operaciones que más probablemente podrían tener riesgos de competencia. Bueno, hay una particularidad del sistema peruano. Vemos que, en primer lugar, los umbrales que tenemos nosotros con los que tienen en Chile son más o menos, están en los mismos rangos, algunas diferencias menores entre uno y otro, pero creo que una diferencia importante que tenemos, y creo que es una característica bien particular del sistema peruano, es que los umbrales para bajarse requieren, primero los umbrales se han puesto en la ley, los umbrales para bajarse requieren de una nueva ley, pero para subirse el mecanismo es un mecanismo que pasa por una decisión del Poder Ejecutivo. O sea, hay cierto nivel de flexibilidad para poder, digamos, reducir el número de notificaciones, pero no para ampliarlo, ¿no? Para ampliarlo tiene que seguirse el proceso de sacar una ley. Esa es una característica, creo, nueva del sistema peruano. Andrea. Ya entrando a casos particulares y a las dificultades o los retos que pueden existir en el cálculo de las ventas y los ingresos para los umbrales, ¿qué pasa en el caso de los ingresos por exportación? Perú y Chile son países principalmente exportadores y pueden haber operaciones donde muchas o la principal actividad sea de exportación. ¿Esos ingresos se consideran o solamente se consideran aquellos ingresos o ventas que tengan destino al mercado local? Sí, en ese punto la guía de la Fiscalía Nacional Económica para cálculo de umbrales ha sido muy útil para las partes porque efectivamente la ley solo habla de ventas en Chile, la vinculación a Chile, pero ya en la guía expresamente se establece que las exportaciones, por ser obviamente ventas de activos fuera de Chile, tienen que excluirse del cálculo de umbrales, también como se excluye en los impuestos, también la guía dice que se excluyen las ventas intercompañía, por ejemplo, si uno se presta servicio a sociedades relacionadas, esas ventas o esos servicios son facturación excluida, y también las ventas fuera del giro habitual. O sea, si uno tiene, por ejemplo, en una empresa de un giro de servicio, una venta inmueble que generó un ingreso importante ese año, pero que no es del giro habitual de la compañía, también se excluye. Entonces, la guía te va dando esos elementos y te permiten, en el fondo, focalizar las ventas realmente que generan un efecto de mercado en Chile. Incluso están excluidas las ventas que se hacen con destino extranjero, pero se hacen, por ejemplo, a un intermediario local. Sí, la guía establece distintas excepciones y dice lo que se debe buscar en el fondo asegurarse que para que se cuente sea una venta en Chile. Por lo tanto, si es una venta en Chile a un tercero distribuidor, pero efectivamente esa venta va a exportación, también debiera excluirse. Ahora, este tipo de pregunta en general es algo que uno, si es que tiene dudas porque no es tan claro o quiere explicar y tener más confort, uno podría ir a la Fiscalía en una reunión de planificación y discutir estos temas. Pero efectivamente la guía establece que si es una venta a un tercero chileno, pero para objeto de exportación, también debería excluirse. Y, Lorena, en el caso de los fondos de inversión que suelen tener inversiones más diversificadas y estructuras más complejas, ¿existe algún criterio especial sobre cómo se computan sus ingresos para efectos de los umbrales? Sí, también en la guía de umbrales efectivamente hay una sección que analiza en detalle tema de aseguradoras, tema de banca y tema de fondos de inversión. Y en los fondos de inversión, en términos simples, lo que se dice es que en el fondo la administradora general de fondo, como es la que toma las decisiones competitivas, se considera como el controlador. Por lo tanto, si es que hay una administradora de fondos que va a adquirir en el fondo una sociedad o activos en Chile, para considerar su facturación se tiene que considerar las comisiones que recibe esa administradora y las ventas en Chile de todas las portafolio companies que están bajo su administración. Lo que si bien es muy claro el criterio, lo que sí genera es que los fondos, por este efecto amplificado,
tienen más posibilidades de ser revisadas, porque en el fondo se te suman todas las ventas de tu portafolio de compañías con ventas en Chile. Cuando hablas de portafolios, en esos casos el criterio es bajo control del fondo. Claro, que sean administradas bajo esa administradora. Entonces, si esa administradora administra fondos en Chile, no sé, desde temas de salud, retail, banca, todas esas ventas en Chile se van a tener que considerar si es que está, por ejemplo, ingresando un nuevo fondo o adquiriendo ciertos activos en Chile. De acuerdo. Pasando, todavía vinculado al tema de umbrales, pero pasando a los activos, ¿no? En el caso de la ley peruana, la ley dice que una de las operaciones que pueden generar la necesidad de notificar, tomando en cuenta los umbrales, es la adquisición de control sobre un activo productivo operativo. En el caso de los activos, ¿qué ingresos se consideran para determinar que esa operación se tiene que notificar en el caso del cálculo de los umbrales? Sí, ahí hay dos reglas. La primera regla para la adquisición de activos que se considera una operación de concentración, la misma ley dice que en estos casos lo que se tiene que considerar son las ventas en Chile del adquirente y su grupo empresarial, por un lado, pero respecto a los activos son solo las ventas del target, o sea, son solamente las ventas generadas por ese activo. Entonces, es más reducido. Es fácil de calcular cuando uno está comprando varios activos de una compañía, o sea, cuando uno está, la unidad económica es fácil porque es todas las ventas. Si uno está adquiriendo una división, ahí ya hay que entrar con un análisis más contable y auditor, hacer una separación, como un proforma para calcular exactamente cuáles son las ventas que uno puede alocar a esos activos. Pero son solamente las ventas generadas por el activo, y cuando uno está comprando una unidad económica completa, es fácil. Cuando uno está adquiriendo parcial, ahí hay que hacer una especie de cálculo para sacar el umbral. José Miguel, ahí pasando a operaciones que son sujetas a notificación, y entrando por este tema que estaba mencionando Lorena, digamos, es considerada también una operación de concentración la compra de un activo productivo en Chile, ¿es así? Así es. Cumpliéndose ciertos requisitos, efectivamente. Ahora, ¿y qué dificultades se han producido en la práctica respecto de ese tema? Entiendo que hubo toda una discusión respecto de la compra de inmuebles abandonados, ¿no? ¿Ahí podrías comentarnos sobre esto? Sí, interesante la pregunta y no es de fácil respuesta, Alejandro. Porque, como explicaba Lorena, para que una operación en Chile esté sujeta a control obligatorio, requiere, por un lado, calificar como operación de concentración y por otro lado, requiere superar ciertos umbrales de venta en Chile. ¿Qué ocurre con los activos? Que la misma guía, la guía de la Fiscalía Nacional Económica, desarrolla ciertos criterios para establecer cuándo realmente un activo implica una operación de concentración. ¿Y por qué esto? Porque lo que hace la ley es que te señala un criterio general para establecer que una operación califica como operación de concentración, que básicamente es decir, aquí habían unidades económicas que actuaban en forma independiente y ahora van a dejar de hacerlo. Y después te da una serie de casos o vías por las cuales se logra ese efecto para que esté sujeto a control. Y respecto de los activos, en la práctica es bastante difícil muchas veces establecer si realmente tiene este efecto de generar una unidad económica independiente. Y la guía ha desarrollado algunos criterios y, como tú bien decías, la jurisprudencia también ha desarrollado algunos criterios. Y primero, un primer tema relevante es que no es solo venta de activos, también pueden ser otros actos jurídicos, por ejemplo, un arrendamiento que implique influir decisivamente en las decisiones sobre la estrategia y comportamiento competitivo del activo. Por lo tanto, un arriendo a largo plazo podría también calificar, podría también satisfacer este criterio. Y inmediatamente surge la pregunta, ¿cuánto plazo tiene que ser para que sea a largo plazo? Y ese es un criterio que no está claramente establecido en la guía
ni en otros documentos. Y segundo, como tú de alguna forma adelantas, no cualquier activo implica o satisface este criterio general que sea la creación o la consolidación de dos unidades independientes en una misma unidad. Y la Fiscalía desarrolla ciertos criterios en su guía para determinar qué operaciones califican como operación de concentración, y te dicen que tienen que ser activos relevantes, y que entiende como activos relevantes los que tengan la habilidad de cambiar la estructura o la dinámica competitiva de los mercados. La habilidad de cambiar la estructura o la dinámica competitiva de los mercados. Que la verdad que suena muy bonito, es una linda poesía jurídica, pero en la práctica a veces no es tan fácil aplicar esto. Ahora la misma guía da pistas adicionales respecto de cuándo esta transferencia del control de un activo te califica, y te dice que deben permitir el desarrollo de una actividad económica continua y durable. Por lo tanto, con eso uno inmediatamente infiere que si es un activo que no va a implicar el desarrollo de una actividad económica por un tiempo prolongado, un tiempo que tampoco se define, pero sí te da ese criterio, no calificaría como operación de concentración su transferencia. Además te dice que tiene que tener un impacto en la competencia. Necesariamente no cualquier venta de activo, sino que tiene que ser la transferencia de un activo que implique un impacto en la competencia, y esto te desarrolla la misma guía diciéndote que tiene que conllevar la posibilidad de desarrollar o reforzar una posición competitiva. De nuevo son criterios generales, como pueden ver, y que en la práctica es bastante difícil de aterrizar. El Tribunal de la Libre Competencia, no a propósito del control obligatorio de operaciones de concentración, sino que de otros casos ha cooperado con algunas pistas para hacer esta determinación. Y te ha dicho que para que esta transferencia de activos tenga impacto competitivo, las partes deben ser competidoras en el mismo mercado relevante en el cual participa ese activo. Y además te dice que el activo tiene que ser operativo, esto es que se permita su explotación en un mercado relevante en el cual compiten las partes. Por lo tanto, mezclando todas estas cosas, uno puede decir, mira, primero el activo tiene que ser un activo durable, tiene que ser un activo relevante y tiene que ser operativo. Y además uno podría extraer del criterio del Tribunal de la Libre Competencia que las partes tienen que ser competidoras en el mercado relevante en que opera el activo. Por lo tanto, uno en base a todos estos criterios, cuando te enfrentas a una operación relacionada con transferencia de activos, transferencia de control de activos, tienes que lograr dilucidar si se enmarca o no dentro de estos criterios. Cosa que a veces no es fácil. El ejemplo que ponías tú, que ocurre con un inmueble que se usaba para una determinada actividad económica, pero lleva cerrado un tiempo prolongado, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Dónde está digamos, el límite para entender que ese activo es un activo operativo o no lo es? Y estas son las infinidad de preguntas que en la práctica van surgiendo cuando se van implementando estos sistemas. Y son las preguntas que hemos sufrido en Chile y algunas de las cuales no me cabe duda que ustedes también van a tener que enfrentarlas en Perú. Hay jurisdicciones que tienen criterios más claros, por lo menos respecto de qué activos excluir. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un catálogo de activos que no deben considerarse. Pero la verdad que tu pregunta apunta, te diría, tal vez al tema más complejo desde el punto de vista de determinar si una operación califica o no como operación de concentración. Gracias, José Miguel. Y el tema del joint venture, ¿cómo lo han tratado? El joint venture, la conformación de consorcios, ¿es un acto notificable? Algunos sí, algunos no, depende de qué. ¿Hay algún criterio claro? Yo te dije que la transferencia de activos era el caso más difícil. Yo creo que el joint venture probablemente el segundo más difícil. Pero aquí sí hay criterios, creo, más fáciles de aplicar, porque creo que ha habido más experiencia en Chile y también experiencia comparada en relación a los joint ventures. Y para que
un joint venture te califique como operación de concentración, tiene que ser genuinamente un nuevo agente económico en el mercado que opere en forma independiente y que opere en forma permanente. Y esto significa que tiene que tener pleno funcionamiento. Este criterio de full function que la verdad que está bastante desarrollado en otras jurisdicciones. Esto quiere decir que tiene que ser una entidad que tenga verdadera autonomía desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Entidad que tiene que ser un agente económico distinto de aquellos que conforman este joint venture, que realmente sea una unidad operativa independiente, que ofrezca bienes, que ofrezca servicios, que demande bienes, que demande servicios en forma independiente y permanente, no creado para un tema puntual. Por ejemplo, ahora en la práctica también hay muchas dificultades. Por ejemplo, ¿qué ocurre con un JV creado sencillamente para hacer una compra conjunta? ¿Te califica? Yo pensaría que no, porque no tiene esta característica de permanencia. ¿Qué ocurre con una asociación de empresas mineras que desarrollan un negocio, que desarrollan una mina en joint venture, pero que lo utilizan solo para abastecerse? ¿Califica como operación de concentración? Yo creo que no, porque tampoco te está creando una unidad autónoma en la medida que solo está abasteciendo a los miembros de ese joint venture. Ya han habido otros casos con bastante discusión, algunos que a lo mejor ustedes van a enfrentar también. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de los JVAs de la industria aérea? Estas asociaciones que se generan entre distintas aerolíneas, pero solo respecto de ciertas rutas que deciden explotar en conjunto. ¿Te califican o no como operación de concentración? Y el criterio en Chile, por lo menos hasta ahora, ha sido que no te califican también como operación de concentración porque no tienen esta característica de pleno funcionamiento. Estos joint ventures que se hacen, o estos consorcios que se hacen, por ejemplo, y que son muy frecuentes, para atender, no sé, una demanda de servicios o de bienes hechos por el Estado, ¿calificarían en Chile como un joint venture que tiene que ser notificable o estarían fuera del ámbito de notificación? La respuesta es, depende, Alejandro. Si es para una tarea puntual, no te va a calificar como joint venture notificable porque no va a tener la característica de permanencia que te exige este criterio que les comenté. Ahora, puede ocurrir que no sea por un tema puntual, que sí sea para desarrollar una actividad permanente y que sea un llamado de licitación al que está haciendo el Estado. Me imagino que en eso estaba pensando. Y en ese caso la guía de la Fiscalía se pone en esa situación y te dice el solo hecho de asociarse para presentar una propuesta conjunta en el proceso de licitación no implica un joint venture permanente. Pero del momento en que esa licitación es adjudicada a este joint venture y el joint venture va a satisfacer esta demanda del Estado a través de una entidad autónoma y permanente, usted ahí tiene que notificarme antes de implementar esta asociación. Alejandro. Sí, Lorena. Perdón, una cosa que, siguiendo lo que dice José Miguel, que ha sido importante en los temas de los consorcios, es que es importante que el regulador sectorial tenga en consideración que, como bien decía José Miguel, cuando el consorcio está adjudicado, puede ser considerado un JV que requiere notificación y por lo tanto que en el diseño licitatorio consideren esos plazos. Ha pasado en algunos casos, sobre todo al principio de la entrada en vigencia del régimen nuevo, que la autoridad tuvo que extender ciertos plazos para que el diseño licitatorio calzara con que una vez que se adjudicara un consorcio, alcanzara a pasar por la Fiscalía y obtener el clearance antes de que tuviera que dar cumplimiento a su obligación. Me imagino que de pronto en temas eléctricos en los cuales hay una licitación para adjudicar una concesión de una central o de una construcción de una nueva red y se consorcian varios en el proceso. Pero yo pensaba, no en ese tipo de licitaciones que terminan en
en una concesión que va a durar 20 o 30 años, sino de pronto simplemente estos consorcios que se hacen con ocasión a un requerimiento, no sé, para hacer materiales que requiere el Ministerio de Salud, ¿no? Entendería que en la medida que están focalizadas para atender una demanda muy puntual y que tiene una vigencia temporal limitada, esos consorcios quedan fuera de la obligación de notificar. Sí, correcto. Sí, correcto, Sí. justamente por el requisito de permanencia, Alejandro. Y de hecho el requisito de permanencia está no solo desarrollado en la guía de la Fiscalía, sino que también está explicitado en la ley respecto a estas asociaciones. Por lo tanto, yo creo que en ese caso quedaría fuera no calificaría como operación de concentración. José Miguel. José Miguel, tú ponías como las operaciones más difíciles para determinar si había obligación de notificar. Primero colocabas activos, luego los joint venture. ¿Cuál sería el tercero que tú dirías? Sí. De los más complicados. Sí, yo creo que es cuando una parte adquiere influencia decisiva en otra entidad. También tiene sus complejidades, porque tal caso, puede ser un caso sencillo en que se compra derechamente la compañía o se compra una participación mayoritaria que te permite tomar un claro control de la compañía, pero hay casos que tampoco son blanco y negro y que son difíciles de determinar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si una compañía adquiere una participación minoritaria en otra, por lo tanto no adquiere control, pero al mismo tiempo se celebra un pacto de accionistas que le permite vetar ciertas decisiones en el target? ¿Te califica o no como operación de concentración? Y esta es una discusión que se ha dado en Chile, que te desarrolla también la guía de la Fiscalía y que también se ve en otras jurisdicciones. Y ahí la respuesta va a depender de en qué consiste ese veto, cuáles son las decisiones que puede vetar. Pero no es fácil en la práctica, porque a veces pueden haber ciertos derechos a veto, pero que realmente no son vetos pensados en tomar la administración de la compañía, sino que sencillamente en proteger tu inversión. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un fondo de inversión, ya que pusieron el caso del fondo de inversión, decide invertir en una compañía, pero pone como condición un pacto en el cual el fondo tiene derecho a vetar o a revisar, ¿no es cierto?, los nuevos emprendimientos de esta compañía. Y entró con una participación minoritaria, muy minoritaria, un 10%, un 20%. ¿Puede en ese caso considerarse operación de concentración? Y no es fácil muchas veces. La guía de la Fiscalía te señala ciertos vetos que a su juicio implicarían control, pero de nuevo son situaciones en que hay cierto grado de incertidumbre con las cuales uno tiene que lidiar con estos sistemas. Ahora, son preguntas que no solo han surgido en Chile, sino que han surgido en muchas jurisdicciones. Ahora, en términos de la regulación que se viene, digamos, si estuvieran en sus manos poder trazar una línea clara que eliminara las incertidumbres que se pueden eliminar, ¿qué cosas dirían deberían estar en un reglamento para evitar que se realicen notificaciones por las puras o que haya dudas alrededor? Si pudieran trazar una línea, ¿dónde debería estar? ¿Qué cosas pondrías en un lado donde claramente hay operaciones que deberían ser excluidas? Yo no sé si quiere contestar Lorena o contesto yo, Alejandro. Dale, José Miguel. Ok, yo creo, Alejandro, que nuestra Fiscalía en este sentido hizo un buen trabajo en señalar criterios y realmente creo que es muy difícil pretender que en una guía o menos en una ley quien legisla, ¿no es cierto?, o quien establece las normas pueda ponerse en todas las situaciones. Uno echa de menos algunas cosas, por ejemplo, en temas de activos, uno querría, ahí sí, criterios más claros que diga cuándo realmente se va a entender
que es un activo que está operativo y podría tener un listado de exclusiones como las que uno ve en otras jurisdicciones. Pero yo creo que siempre va a enfrentar esta incertidumbre, pero creo que la mejor forma de ir lidiando con ellas es primero que las autoridades de libre competencia sean consecuentes con los mismos criterios que ellos van desarrollando. Porque en la medida que son consecuentes con los criterios que van desarrollando en la casuística, para las partes, para el operador es más fácil tener certidumbre. Segundo, creo que es muy importante que las autoridades publiquen sus decisiones y que esas decisiones públicas sean fácilmente asequibles por quienes participan en este negocio, en estas operaciones. Cosa de que tampoco de que sea fácil acceder y ver las decisiones. Diría que con esas dos aplicaciones prácticas de los criterios, de las normas, se avanza mucho. Y lo otro que ayudaría mucho, y creo que ahí está al debe nuestra fiscalía, pero tiendo a pensar que que es algo que van a solucionar, es que también ayuda mucho esta posibilidad que les comentaba Lorena, de acercarse a la autoridad antes de notificar en un proceso de prenotificación o derechamente haciéndole una pregunta. Pero creo que esos procesos de prenotificación o de preguntas realmente son eficaces para generar esta certidumbre necesaria en el sistema, en la medida en que la respuesta que te dé la autoridad sea una respuesta vinculante. Y vinculante, digo, solo en base a la información que uno le entrega. Si hay información que uno no le entregó, obviamente no puede ser vinculante. Pero sí uno querría que sea en respuestas vinculantes, de manera tal que esas respuestas te den certidumbre que el día de mañana, si tú actúas en consecuencia de ella, no te vas a ver expuesto a sanciones. Porque si no es así, si te dan respuestas que no son formales y que no son vinculantes, que es lo que hoy día ocurre en nuestro sistema, la verdad que te sirve bien poco ir a preguntar, porque lo que quiere el cliente es tener tranquilidad de que no le van a castigar después por no haber notificado algo que el día de mañana pueden considerar notificable. Y no hacerlo también tiene un efecto bien pernicioso, Alejandro, que tú algo adelantaste, que implica que muchas veces, no sé si muchas veces, pero algunas veces, porque no todos los casos son difíciles, pero que algunas veces en los casos difíciles es necesario notificar a sabiendas de que hay una posibilidad de que la operación no sea considerada operación de concentración. ¿Y por qué hacer esto? Porque por esa vía uno obtiene una resolución de la autoridad que te dice, mire, yo no puedo revisar esta operación bajo este procedimiento porque esto no te califica como operación de concentración. Y eso te da tranquilidad que el día de mañana nadie te va a perseguir por no haber notificado algo que se considera después notificable. Pues yo creo que siguiendo esos criterios de aplicación práctica, con el tiempo los sistemas debieran tener suficiente certidumbre. Ahora, certidumbre absoluta nunca hay, y uno ve estas mismas preguntas en otros sistemas que llevan muchos años. En Europa también uno ve que se plantean todo el tiempo estas preguntas. Creo que tocas un tema el tema de consultas. Ahí la doctora Cadenas, Andrea. Sí, justo tenía una pregunta vinculada a cómo son estas reuniones. La norma peruana también ha previsto la posibilidad de que se hagan consultas de forma previa al Indecopi, y un poco la incertidumbre o la duda práctica es cómo se llevan a cabo estas reuniones normalmente en las dinámicas que han tenido con la autoridad. Hay que seguir alguna formalidad, más allá de que efectivamente también en nuestra ley se dice que la opinión no es vinculante, pero me imagino que en una primera etapa de aplicación de la ley puede ser útil para ambos lados, ¿no? Tanto para, digamos, los abogados y las partes como para la autoridad. ¿Cómo son estas reuniones? En Chile no tienen una formalidad regulada y por lo mismo son bastante informales. De hecho, las preguntas lo que uno hace es llamar o reunirse con un funcionario de la Fiscalía que está a cargo de responderla y uno le plantea el caso y él te da en el acto o después de revisarlo, te da su opinión, pero te la da solo en forma verbal. Y de ahí que digo yo que
no te elimine esa incertidumbre que uno busca eliminar, y por lo menos nosotros en general somos poco dados a utilizar estas vías y a veces uno prefiere, si es que tiene realmente un alto grado de incertidumbre respecto a la operación, derechamente notificar y esperar a ver qué te dice la autoridad. Pero la Fiscalía está trabajando en una guía de prenotificación, y yo asumo que de esa guía sí va a salir un procedimiento formal mejorado para poder atender estas dudas que uno puede tener, que no solo se refieren a este tema, no solo se refieren a si una operación es notificable o no, puede referirse a otros temas, por ejemplo, de cálculos, de qué ventas deben considerarse o no para determinar si la operación es notificable, respecto de qué información debe entregarse, respecto de cuáles son los mercados relevantes. La verdad que hay muchos temas que con un buen proceso de prenotificación, ojalá regulado y vinculante, se pueden resolver antes de presentar una notificación. Gracias. Y Lorena, en tu experiencia, ¿cómo valoras esta etapa de consultas previas de prenotificación? Mira, bien alineado con lo que dice José Miguel, yo creo que sí hay una parte, porque acá yo creo que hay que distinguir las operaciones como más claras de las cosas más zonas grises, que siempre son complejas. Yo creo que sí ayuda la prenotificación en aclarar temas objetivos de información, waivers para reducir información, discusiones, como decía José Miguel, de facturación, que son en general menos complejas en general, y los temas entre una notificación ordinaria y simplificada. El assessment legal de operación de concentración, este tema re complicado de estas operaciones que no son, digamos, el tradicional fusión, sino que son estas en el margen, como los acuerdos entre competidores, activos y todo, también son parte de la reunión de prenotificación, y yo estoy de acuerdo con José Miguel, en general sirven como un pimponeo con la autoridad, pero al no ser vinculante, al final el riesgo legal lo toma 100% el privado, y por lo tanto, ante la duda, uno tiende a ser bien conservador y directamente consultar, y yo creo que ahí sí la Fiscalía podría mejorar tanto en prenotificación, pero también ha sido un buen elemento estas declaraciones de incompetencia. Cuando uno le toca revisarlo, no a lo mejor tener que sufrirlo, pero esas resoluciones de alguna manera van dando una guía justamente para estos casos más complejos como los JV, compras de activos, etc. De acuerdo, gracias. Y Lorena, ya pasando al proceso, entendemos que hay una suerte de etapa 0 antes de la fase 1 que puede tener un impacto importante en la duración total del proceso. ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona esa etapa, qué tipo de información les pueden requerir y cómo es la dinámica? Sí, mira, acá el proceso está primero la etapa de prenotificación, que en general, si uno tiene claridad del assessment de que esto es una operación de concentración, en general yo tiendo a inclinarme a no ocuparlo mucho para discutir temas de información y de formulario, porque no tienden a ser muy útiles por lo que hablábamos antes. Entonces, si uno decide no ir a prenotificación, uno notifica la operación presentando el formulario de notificación a la Fiscalía, y de ahí parte un primer plazo para la Fiscalía de 10 días para revisar los antecedentes y declarar si están completos o no. Entonces, después de esos 10 días, la Fiscalía puede declararlos completos, y recién ahí empieza a correr el reloj, como dice uno, y parte fase 1, 30 días en general, o después fase 2, 90 días. Si es que te declaran incompleta la notificación, uno tiene un plazo de hasta 10 días, obviamente las partes siempre se tratan de apurar para subsanar lo que la Fiscalía pesquisó, uno vuelve a presentar y nacen nuevos 10 días para la Fiscalía para revisar y declararla completa o no. Y el problema de ese proceso de completitud o incompletitud es que la Fiscalía lo puede declarar incompleto tantas veces como lo considere, y por lo tanto ese proceso, en nuestra experiencia, puede ir desde una incompletitud a 3 incompletitudes. Entonces, si uno suma los 10 días de revisión, 10 días de subsanar, 10 días de revisión, la verdad es que esa etapa 0 que dices tú, antes de que empiece a contar el reloj, puede ser muy extensa. Y ahí puede haber una discusión con la Fiscalía si es que efectivamente son información incompleta, o a lo mejor son complementaciones que sería más razonable pedir ya directamente en fase 1. Y justamente vinculada al tipo de información que les pueden pedir, ¿existe algún límite establecido sobre qué tipo de información o vinculada a qué les pueden pedir información en esta etapa 0? Porque a veces creo puede haber mucha tentación, mucha curiosidad de los funcionarios, o mucho interés de parar las manecillas del reloj de pronto, no sé. ¿Existe algún límite a esos pedidos?
O sea, en estricto rigor debiese ser información que no está completa de acuerdo al reglamento que establece el purificado. Ahí uno puede entrar en discusiones con la Fiscalía si es que uno razonablemente considera que a lo mejor algunas preguntas son de completitud y a lo mejor otras son de complementación, lo que aclaraciones o mayor detalle que se quiere respecto a algún elemento que no es propiamente el formulario, y ahí, bueno, uno puede entrar en una conversación o discusión con la Fiscalía para tratar de eliminar algunos de los puntos del RFI o directamente tratar de discutir una segunda o tercera incompletitud. Y vinculado nuevamente a la información, creo que mencionaste la posibilidad de que la Fiscalía les dé waivers. Ellos pueden exonerarlos de presentar determinada información, digamos, porque es imposible acceder a ella o quizá muy costoso en determinados casos. Aun cuando es un requisito, te pueden decir, está bien, no lo presentes en este caso particular. ¿Eso está regulado? Sí, está regulado que uno puede pedir los waivers antes de presentar la notificación formal. En general, uno los conversa con la Fiscalía antes y cuando ya llegó a acuerdo los presenta el mismo día o el día antes de presentar la notificación, y ahí yo creo que hay harta flexibilidad y se ocupa mucho, por lo que dices tú, por ser difícil de conseguir o muy costoso en las operaciones de notificación simplificada o ultra simplificada, cuando no hay overlap de ningún tipo, en general son muy abiertos con los waivers. Es una herramienta importante para flexibilizar y para poder notificar eliminando cosas que no sean relevantes. En las operaciones más complejas, los waivers también son un poco más restringidos. José Miguel, hay una pregunta, ya pasando al tema del formulario de notificación. Digamos, la sensación de los formularios de notificación es que te piden una larga lista de información y a veces te piden cosas de pronto impertinentes o como ha pasado en otras jurisdicciones que buscan solo ganar un poco de tiempo. ¿Has tenido tus experiencias de cuál ha sido digamos, lo más absurdo que has tenido que enfrentar? Si es que ha pasado, o eso no ocurre en Chile. No, se ocurre en todos lados. A ver, hay dos cosas. El primero es lo que te pide el formulario, ¿no es cierto? Y que eso es obligación entregarlo, salvo que te den un waiver. Y hay algunas cosas del formulario que uno pensaría que están de más, que no son necesarias, pero ahí están en el formulario, y si realmente uno no las puede conseguir, uno puede pedir un waiver. Pero me parece razonable y justo que si uno no cumple con lo que originalmente la autoridad te informó que te iba a pedir, te declaren incompleto y se pierda el tiempo que en consecuencia se pierde. Pero a veces, como tú dices, también esta posibilidad de pedir más información y por esa vía que no le empiece a correr el plazo a la Fiscalía o a la autoridad que sea, puede ser mal usada pidiendo información que realmente no está en el formulario o haciendo preguntas, porque a veces no solo es información que te piden, sino que son opiniones que a veces te piden que no están en el formulario y por esa vía se retrasa la entrada al proceso. Y esto al final creo que termina siendo malo para la misma autoridad, porque esto te lleva a que si uno sabe que te van a declarar incompleta la notificación por defecto, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, también se acaban los incentivos para que la primera vez que entraste entres con toda la información, porque como igual te van a declarar incompleto, puedes después completar igual lo que te falte, y si la llevas completa va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces es algo que es tentador para la autoridad, pero creo que al final se termina haciendo daño ella misma. Y creo que la Fiscalía ha ido aprendiendo. Yo creo que al comienzo te pedían cosas algunas veces muy absurdas, pero con el tiempo creo que se ha ido moderando esto y se ha aplicado con más criterio. Tú me decías algún caso en que te hayan pedido algo absurdo, y sí, hay casos en que han pedido cosas bastante ridículas. Nos pasó una vez en una operación en que señalamos una cifra que era en dólares en un lugar del formulario o de la notificación, la señalamos como se escribe en castellano, ¿no es cierto?, con puntos, entre, ¿no es cierto?, por ejemplo, si era 1.000.000, 1.000.000, y en otra parte del formulario, no sé, 10 páginas después, la pusimos con coma, y la Fiscalía nos pidió en la etapa de completitud que aclaráramos cuál era la cifra. Para mí esas son cosas absurdas y que claramente al final te llevan solo a dilatar el proceso, pero de nuevo creo que a poco se ha ido mejorando en este tema, aunque
todavía uno esperaría por lo menos de algunos funcionarios, y aquí no todos los funcionarios obran de la misma forma, que sean más conscientes que solo tienen que pedir lo que dice el formulario de la Fiscalía y no otras cosas. Ahora, ustedes tienen un procedimiento simplificado y nosotros hemos adoptado también la existencia de una notificación simplificada. ¿Cuán simplificado es el simplificado? Y en todo caso, ¿es útil o, digamos, es tan complejo que es preferible irse de frente al completo? Sí. Hay dos tipos de simplificados, y Lorena algo comentó esto. Hay uno que es simplificado y otro que la verdad que no es que se llame ultra simplificado, pero varios le decimos el ultra simplificado. El ultra simplificado te aplica cuando no hay ningún traslape, y la verdad que esa notificación es bastante sencilla. En cambio, el simplificado, que es cuando existen traslapes, pero son traslapes que no son relevantes de acuerdo a criterios que te da la misma Fiscalía en sus guías, el formulario efectivamente te pide menos información, en particular en lo que se refiere a los detalles que te pide respecto al mercado, pero no es sustancialmente menos la información. Y uno esperaría que realmente se haga esa diferencia. Y de nuevo, esto no solo pensando en los privados, que acuérdate que el hecho de tener un régimen de control obligatorio tiene impacto económico porque implica dilatar operaciones. Por lo tanto, no es gratis para la economía en general, para la generación de riqueza en general, que se paralicen operaciones que no generan riesgo, sino que también para la autoridad, porque también en la medida en que piden exceso de información, tienen que procesar exceso de información, y eso significa una carga y un costo alternativo, porque ese mismo tiempo lo podrían invertir revisando casos que realmente son complejos y que requieren mayor atención. Así que también uno esperaría una mayor simplificación del formulario simplificado. Pero aquí de nuevo estas cosas se van aprendiendo con la experiencia, y yo tiendo a pensar que en algún momento eso debiera ocurrir también. No sé si Lorena tiene una visión distinta. Sí, Lorena, ¿cuáles son tus comentarios ahí? Porque entiendo que al procedimiento simplificado van las operaciones donde no hay traslape o son las de menor importancia, que tienen una participación de mercado menor. ¿Qué opinión tienes ahí? ¿Cómo te ha ido en esos procedimientos? Bueno, efectivamente, el súper simplificado, o sea, el que no hay overlap, la verdad es que se resuelve en general por la Fiscalía bastante rápidamente, o sea, entre 10 días hábiles, eso es bastante simple. El simplificado, que es cuando hay traslape, que de acuerdo a la guía son aquellos traslapes que en el fondo son inferiores al 20% horizontal, superiores al 30% vertical, o que si en conjunto no supera el 50% horizontal y además el delta del HHI no supera 150. O sea, esas operaciones tienen posibilidad de un simplificado. Yo estoy de acuerdo con José Miguel que el simplificado yo esperaría, o sea, en un origen es muy parecido al otro, salvo que se eliminan 3 secciones, que son enojosas, pero yo creo que se podría apostar ahora, después de 3 años, por lo menos con la experiencia en Chile, a un formulario simplificado mucho más liviano. Mucho más liviano, y por último, que en fase 1, solo los casos más complejos, a través de los RFI, la Fiscalía pudiera ir haciendo un análisis más profundo, pero pudiera alivianar el trabajo de la Fiscalía y de las partes para la gran mayoría de los casos de simplificado que no son de riesgo de libre competencia. Porque lo que se hace ahora en el simplificado es eliminar 3 secciones, pero en lo grueso, digamos, es igual que el ordinario. La papelería es exactamente la misma. O sea, uno elimina 3 secciones que son importantes, porque es las características de la oferta y la demanda, competidores, no digo que no son relevantes, pero yo creo que se podría alivianar el resto. No solo eliminar estas 3 secciones, sino que en las otras también alivianar, bueno, da lo mismo, ventas mensuales, hay un montón de información que se podría hacer más liviana para el bien de ambas partes, creo yo, porque igual puedes pesquisar la operación y las más complejas siempre en fase 1 la Fiscalía puede profundizar. Ahora, el riesgo que tú entres a un simplificado es que si te fallas el simplificado, vuelves al día 0. Sí, efectivamente hay casos que son pocos, pero en los casos que uno está en esa delgada línea entre el simplificado y el ordinario, la verdad que nuestra preferencia ha sido ir a ordinario. En el fondo, si uno está ante la duda, siempre es mejor ir a ordinario, porque en cuanto a papeles no es mucho la diferencia,
a correr el riesgo complejo que la Fiscalía en el fondo califique la operación como de formulario ordinario y por lo tanto tú perdiste todo ese tiempo y completo partes de cero con el nuevo etapa cero de completitud, fase 1, o sea, el tiempo que se puede perder es alto. Han habido un par de casos en la Fiscalía y realmente saltar a ordinario es un tiempo, es muy difícil, no es solamente tener un traspié en el proceso, sino que realmente es retrasar mucho la operación. José Miguel, en términos de los casos resueltos, ¿cuál es el porcentaje ahí? ¿Cómo es el PAE? ¿Cuál es la proporción? ¿Se sigue la tendencia que existe en otras jurisdicciones donde la mayoría son aprobadas simplemente? Sí, es así, es así. Y eso, el hecho de que sea así también te muestra que no es sano que la autoridad pretenda sobreabarcar. Creo que te muestra que debiera enfocarse en los casos que realmente son complejos y ahí invertir los recursos. En Chile, en solo 3 casos, la operación de concentración ha sido rechazada por la Fiscalía. Uno de esos fue luego el Tribunal de la Libre Competencia y el Tribunal de la Libre Competencia revocó la decisión de la Fiscalía, por lo tanto al final en nuestro sistema hay solo 2 casos que han sido rechazados. Y la gran mayoría, como muestra este cuadro que proyectaron, que es estadística de la misma Fiscalía, han sido aprobados sin medida. Nosotros manejamos nuestra estadística y nos da que el 98% de los casos han sido aprobados y de esas casi el 89% han sido aprobados pura y simplemente. Es un mecanismo que fuerza a muchos a hacer una cola donde los problemas se reducen a 2. Hace que 100 hagan la cola, pasen por el embudo, donde solamente hay 2 que generan un problema. Así es. 2 o 15 si también consideran los casos con medidas, que uno debe entender si hay medidas por algo, pero es así. Y por eso que uno pensaría que lo más sano, como también uno ve que ocurre en otros lados, en otras jurisdicciones, es realmente hacer más sencillo o más simplificado, ¿no es cierto?, usando la palabra del formulario, los procesos, salvo en estos casos que realmente vale la pena invertir tiempo e invertir recursos. Y en cuanto a la duración, ¿cómo les... Lorena, perdón. No, quizá una mirada un poco luminosa de la misma estadística, es que claro, una mirada es decir, bueno, hay 98 que hacen la cola para que haya 2 prohibiciones, pero por otro lado creo que la estadística de la Fiscalía en estos años también muestra una estadística bien consistente con lo que uno ve en las agencias de referencia, porque también siempre existe el susto cuando uno empieza estos regímenes nuevos, que el intervencionismo vaya a ser mucho, que la autoridad vaya a imponer medidas de mitigación innecesarias, y por lo menos cuando uno ve este queso, digamos, se parece harto a lo que uno ve en las jurisdicciones más avanzadas, y yo lo veo como también una mirada positiva, que hay una intervención, entre comillas, razonable de la autoridad en las operaciones de concentración. Me voy a morder la lengua, porque de pronto el problema es que todos tenemos el problema, ¿no?, que tiene que ver con la calidad o la finura del instrumento. Pero bueno, ahí, José Miguel, en términos, y Lorena, en términos de duración, ¿cómo es la duración de estos procesos? Sí, mira, nosotros llevamos nuestra estadística, nosotros te digo en la oficina, la Fiscalía también lleva su estadística, tenemos algunas diferencias en los números. Diría que las diferencias son por 2 o 3 razones. Primero, que la Fiscalía en su estadística, la estadística que publica, no considera el tiempo que toma el análisis de completitud. Solo te empieza a contar desde que la notificación fue declarada completa. Lo segundo, la estadística que yo les puedo dar es de días corridos, la que publica la Fiscalía es de días hábiles, restando sábados, domingos y feriados, y creo también que la estadística de la Fiscalía descuenta los tiempos en que los procesos pueden haber estado suspendidos por distintas razones. Ahora, dicho eso, los números que yo manejo es que en Chile han llegado a término, estos son casos con resolución de término, algunos que se terminan antes por incompetencia, como les comentamos, o por otros motivos, pero de término han llegado
132 casos. El número que ustedes publicaron antes daba 131, pero me indica que por un desfase de tiempo. De estos casos, fíjate que un número importante son operaciones internacionales. De estos 132, 53 son operaciones internacionales. El otro dato que creo que es interesante que conozcan es que, fíjate que en el año 2017, en que la obligatoriedad de notificar abarcó solo un semestre, se notificaron y llegaron a término, ¿cierto?, posteriormente 29 operaciones en un semestre. El 2018, ya contando el año completo, fueron 55. Y el 2019, durante el año 2019, recordemos que se cambian los umbrales, se bajan los umbrales, fueron 37. Y en lo que va al 2020, de nuevo considerando solo aquellas que llegaron a término, por lo tanto hay varias que pueden estar dando vuelta, van solo 11. Esto te muestra el efecto que tuvo la rebaja de los umbrales que mencionó Lorena. Si nos vamos a la duración, estos son promedios los que yo les voy a mencionar. El total de días corridos en que se hace la notificación y se llega a una resolución de término son 84 días. De esto, mire, fase 1, estos son los procesos terminados en fase 1, los días corridos entre la resolución, perdón, entre la notificación y la resolución de inicio, por lo tanto, todo este tiempo que se pierde en que se notifica y la Fiscalía te pide más información y no empieza a correr el reloj, son 32 días, que la verdad que estos promedios, que no deja de ser relevante. Después... Esa es la parte donde no está consignada, la Fiscalía no consigna estadística de esa etapa. Así es, eso no está consignado en la estadística de la Fiscalía. Y después días corridos entre la resolución de inicio y la resolución de fase 1. Estos son los casos que se resuelven en fase 1, son 43 días corridos, que es bastante consistente si lo piensas con el plazo de 30 días máximo que tiene la Fiscalía. Ahora estamos un poquito arriba de esos 30 días, en parte creo motivado por esta diferencia entre días hábiles y días corridos, y también debe ser por ciertos casos en que han habido suspensiones de los plazos. Y después, respecto de aquellos que se han resuelto en fase 2, el número de días son 158 días como promedio. Después también tengo la estadística de cuántos se han demorado en tribunales, pero creo que no es realmente relevante porque es solo un caso, entonces tampoco no tiene mucho valor estadístico. Está claro que están lejos de los promedios argentinos, ¿no? Están bastante... Sí, mira, el caso que llegó a tribunales, entre que se presentó el recurso y que se dictó sentencia, fueron 183 días. Porque casi 6 meses. Lorena, pasando a temas ya de fondo, muchas veces estos mecanismos son utilizados por los gobiernos para ayudar a sus amigos, para perjudicar a sus enemigos. ¿Cómo les ha ido en términos del blindaje de este tipo de decisiones frente a las injerencias políticas ahí? ¿Y cómo el diseño institucional les ha ayudado o no a enfrentar esas tentaciones? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, que la autoridad de competencia en Chile, por la tradición que tiene y por en serio que se tomó este régimen de control de operaciones de concentración, ha mantenido el perfil eminentemente técnico. Pero voy a decir eminentemente técnico porque sí el componente político, como en todas las cosas, digamos, que afectan el derecho, también está involucrado. O sea, acá obviamente es muy distinto de una operación cuando el perfil de las compañías es de unas características, cuando hay empresas del Estado involucradas, cuando hay inversionistas de algunas jurisdicciones involucradas. Yo creo que todos esos temas uno los tiene que considerar, pero creo que el driver de las decisiones siguen siendo eminentemente técnicas. Y eso se da porque, en primer lugar, el fiscal y todos los fiscales que han sido designados han tenido un rol eminentemente técnico, independiente del gobierno que los ha designado. Y creo que parte de esa independencia también se asegura por lo que dijimos al principio de nuestro diseño institucional, que hay un contrapeso a la Fiscalía con el recurso de revisión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Yo creo que
Independiente que se ocupe poco y que sea última ratio y quizás tengamos un caso cada 5 años, el hecho de que las partes y la fiscalía sepan que existe un control jurisdiccional que es rápido y que demostró ser independiente en el único caso que existe, yo creo que sí cierra en el fondo y consolida esta independencia de la fiscalía, que es muy relevante porque si siempre está, digamos, la preocupación que las facultades son tan relevantes las que tiene la autoridad para realmente rechazar operaciones o establecer medidas que sean de tal envergadura que implique indirectamente rechazarlas, que si es que los componentes políticos empiezan a permear las decisiones técnicas, bueno, ahí es muy complejo. Hasta ahora yo creo que no es así por estas razones. Y es muy importante para dar también tranquilidad a los privados y que el sistema en verdad funcione. Ahora, ustedes tienen un sistema de designación de los miembros del tribunal que pasa a través del Banco Central de Reserva, ¿no? Eso le ha generado, digamos, legitimidad al sistema y autonomía al sistema. ¿Eso lo ha blindado? ¿Tú creerías eso? Yo creo que sí, porque por un lado las designaciones no son en bloque, sino que van cambiando, siempre hay una continuidad. El hecho que haya un mix de economistas y abogados también influye, y el hecho que en el fondo hay designaciones que hace el presidente de la República y otros que hace el Banco Central, pero han sido siempre eminentemente técnicos y sí, aseguran de alguna manera un sistema más técnico que político. José Miguel, no sé si tú compartes la opinión o tienes alguna experiencia diferente. No, la comparto, la comparto. Uno ha enfrentado casos en que ha visto que hay presión política y que de alguna forma la Fiscalía ha cedido en parte a esa presión cuando ha sido mucha, pero en general, y cuando digo en general es en prácticamente todos los casos, uno ve que se opera con un criterio técnico y uno ve también un esfuerzo de los fiscales que hemos tenido de que sea así. O sea, realmente yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, imagino la presión que reciben y realmente uno ve que han tenido conciencia de lo relevante que es mantener la independencia de esta autoridad y que se mantenga dentro de lo técnico y que no entre al ámbito político. Porque como decía Lorena, en el minuto en que eso ocurre, yo creo que estamos perdidos. Yo creo que todo este sistema que creamos para proteger la libre competencia, en el cual le dimos unas potestades gigantescas a las autoridades. Piensen que estas autoridades pueden obligarte a vender una empresa, pueden fijarte precios, pueden tener unas facultades que pocas autoridades tienen, que ni siquiera el legislador tiene algunas veces. Si es que está en manos irresponsables, en manos de alguien más populista, la verdad que es el fin del sistema del libre mercado. Por lo tanto, es vital cuidar esto, cuidarlo como un tesoro, porque el día en que esa independencia técnica se acaba, yo creo que el daño es gigantesco. Lorena, nosotros estamos en proceso de regulación de la ley. ¿Tú dirías qué cosas nos recomendarías a nosotros de cara a esa regulación, de cara al proceso que vamos a vivir? Lorena primero y luego José Miguel. A ver, yo creo que un poco aprendizajes que hemos tenido nosotros, primero respecto al formulario de notificación, yo creo que es importante darle tiempo a pensar en ese formulario y por lo menos en el simplificado tratar que sea realmente liviano. Yo creo que eso puede rebajar mucho el trabajo tanto de la autoridad como de los privados. Y también mirar las jurisdicciones de referencia. Algo que no dijimos es que, por lo menos cuando a uno le tocan muchas multijurisdiccionales, el que coordina la operación tiende a ser alguien o en Bruselas, en Europa, o en Washington o Nueva York, Estados Unidos, y es importante que uno pueda conversar los formularios con ellos, que ellos entiendan, oye, es un Form CO más esto, o menos esto. Entonces yo diría que en el formulario dedicarle tiempo a que sea consistente con las jurisdicciones de referencia que Perú vaya a tomar, y ojalá el simplificado lo más liviano posible. Segundo, ya lo dijo José Miguel, sin alargarme, yo creo que en prenotificación sería bueno tener una regulación desde el origen. Como dice José Miguel, nosotros fuimos mutando a una prenotificación que ha sido todo informal.
no hay un procedimiento. Yo creo que es útil desde la partida tener un procedimiento claro de prenotificación, y también yo pienso que si bien no tiene que ser vinculante la opinión, si te pudieran dar una opinión por escrito con ciertos supuestos, ayudaría mucho a evitar trabajo o pérdidas de, digamos, discusiones posteriores en el proceso más formal. Y otra cosa que no sé si se puede hacer en Perú, pero que nosotros tenemos el problema en Chile, es que en Chile la resolución que toma la decisión o de aprobar o de aprobar con condiciones, etcétera, tiene que estar fundada en la misma decisión. En cambio, uno ve otras jurisdicciones como Europa que sacan una resolución de una página y el fundamento en el fondo viene después. Yo no sé si ustedes pueden desapegar la decisión al fundamento, porque eso también le quitaría un poco de presión a la Fiscalía en general a cumplir con los plazos, porque tiene que sacar a veces resoluciones muy complejas de 200 páginas en el mismo plazo. No pueden resolver apruebo y darse un mes para, en el fondo, sacar la resolución completa. Yo diría que esas son las cosas que uno quisiera. Y lo otro, bueno, la flexibilidad de los umbrales, yo creo que la Fiscalía fue muy humilde, porque muchos dijeron cómo va a haber un cambio de umbral al año y medio, y yo creo que fue una decisión correcta, como explicaba José Miguel con la estadística, bajaron los casos, no sé, un 30-40%, por lo tanto también que tengan la flexibilidad de ver que si en el camino, digamos, la línea de flotación quedó mal puesta, entonces, bueno, revisitarla y poner una línea que sea más coherente tanto para los privados como para la autoridad. José Miguel. Bueno, la Lorena dijo todos los consejos, pero así como idea general... Apuntados están. Yo creo como idea general es certidumbre, buscar certidumbre, y esto es una carga que principalmente va a la autoridad. Creo que en estos procesos es vital que quienes participan, que los privados que participan tengan claridad de las reglas, tengan claridad de los plazos, que ojalá haya guías que orienten, que los precedentes sean públicos, como les comenté, que sean de fácil acceso, y que la autoridad sea coherente con sus propias guías y con sus precedentes. Ojalá que si uno puede hacer preguntas, que esas respuestas también sean vinculantes y lo más públicas posible, porque en la medida en que tenemos reglas claras, se facilita, yo creo, mucho la tarea para todos. Otro comentario general, que yo creo que la Fiscalía lo ha ido aprendiendo en el camino, es no sobreabarcar, o sea, realmente tratar de pesquisar lo que es relevante y no pretender revisarlo todo con exhaustividad, porque eso no tiene sentido, es una pérdida de recursos para el Estado y es una pérdida de recursos para los privados. Y así como temas puntuales, adicionales a los que dijo la Lorena, así que uno diga que en Chile podría mejorarse. Yo estoy de acuerdo con lo que comentó al comienzo Lorena, que en el tema de los fondos de inversión, con los criterios que tenemos tan amplios, al final cualquier operación en que participe un fondo tiene que ser notificada, y eso no tiene sentido. Muchas veces, la mayoría de las veces, son operaciones que no tienen ninguna relevancia en la competencia, por lo tanto algo deberá hacerse ahí. Y una cosa, fíjate, que he encontrado interesante de otras jurisdicciones, que no tenemos en Chile y que a lo mejor en Perú podrían establecerla, es a propósito de las OPAs, de las ofertas públicas de acciones. En Chile no tenemos una regla especial para esos casos, para las ofertas públicas de acciones, y creo que sería bueno tenerlas, porque en esos casos el hecho de tener que notificar te puede destruir el calendario de la oferta pública, el tener que esperar una revisión de la autoridad. Entonces, que han hecho otras autoridades como en Brasil, entiendo que también en Europa, que permiten que se realice la OPA, permite que se adjudique la empresa las acciones sin necesidad de notificar antes, pero luego, para poder ejercer derechos políticos en la empresa adquirida, ahí sí se requiere autorización. Y creo que es muy sano, porque esto no ha ocurrido todavía, pero yo creo que en algún minuto nos va a ocurrir, que si tienes una OPA mezclada con operación de concentración, con notificación obligatoria, los plazos no te funcionan, y además que es medio absurdo, es como ocurre con las licitaciones, que no tiene mucho sentido pedir permiso cuando ni siquiera sabes si te va a adjudicar las acciones. Por lo tanto, yo creo que ahí uno puede aprender de otras jurisdicciones también. Bueno, les agradecemos primero a Lorena, a José Miguel por sus comentarios. Podríamos seguir hablando de largo, pero creo que hay más temas que se quedan en el tintero ahí
muy buenas preguntas que han hecho, pero yo por respeto a los que nos escuchan, y yo creo que vamos a dejarlo ahí. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Los invitamos el próximo jueves en este mismo canal para revisar la experiencia colombiana. Y bueno, nuevamente, José Miguel, Lorena, no sé si quieren algunas palabras, despedirse. Yo, muchas gracias por la invitación. Encuentro interesante que se sumen a las jurisdicciones con merger control obligatorio. La verdad que es un proceso, como hemos dicho acá, de aprendizaje mutuo. Yo creo que de la autoridad y de los privados, y también creo que uno pasa a formar parte de otro, digamos, de otro mundo en las operaciones multijurisdiccionales. Muy entretenido el compartir, porque yo creo que es de las pocas prácticas en que los principios son universales, digamos, no hay mucho local flavor salvo las particularidades de la operación, pero es muy interesante y es una desafiante área, así que qué bueno tenerlo también en el barrio de los concentraciones obligatorias. José Miguel. No, solo agradecerle la invitación y la iniciativa. La encuentro extraordinaria que esté esta instancia para que podamos compartir experiencias en distintas jurisdicciones. Así que muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes. Interesante discusión y hemos anotado todas las recomendaciones. Bueno. Chao, Ya no, que estén muy gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Chao. estén bien. Cuídense.